quería compartir eso con el Espíritu Santo, pero siento que hay un fuego, hermanos. Ese fuego que se va a manifestar también en ustedes, ese fuego de Dios para cambiar y transformar los corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente. Tenemos que abrir nuestro corazón y entender que Dios tiene cosas buenas para ti y para mí. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que vayamos a 2 de Reyes, capítulo 12. Nos paramos por referencia al Señor, no a mí. Yo soy un siervo de Dios y soy un siervo inútil. Y si estoy parado aquí es por pura misericordia, por pura gracia, por puro favor de Dios. 2 de Reyes, capítulo 12, versos 4 y 8 dice: Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Versículo 5. Recibamos los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Verso 6. Pero el año 23 del rey Joás aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y verso 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y verso 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento en esta mañana. Los versículos que hemos leído, el rey Joás de Judá se había dado cuenta que el templo del Señor estaba descuidado y que había grietas que se estaban desmoronando, el templo que estaba descuidado, y él llamó para que repararan esas grietas, y él tomó la mejor decisión de poder traer el dinero que recibía en el templo para reparar todas las grietas. Pero había pasado, como usted ve en el capítulo 6, usted ve que el rey Joás había tomado la decisión para que repararan esas grietas. Pero había pasado mucho tiempo, había pasado 23 años. Y el rey Joás, por cierto, que quiero hacerle una pequeña membranza para que usted pueda entender. Este rey Joás comenzó a reinar cuando tenía 7 años. 7 años tenía. Y sucedió cuando 7 años después que el rey Jehú, y él gobernó 40 años, el rey Joás. Entonces él ve que el templo estaba descuidado y toma la decisión de que se reparen las grietas que había en el templo. Y había pasado 23 años, hermano, después que él había dicho, usted ve en el capítulo 6, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y ahí es donde les llama y les pregunta por qué no habían reparado las grietas del templo. Y también nos habla a nosotros, nos debe resonar en nuestra vida, que tenemos que también arreglar las grietas que hay en nuestro corazón, las grietas que hay también en nuestras vidas. Quiero que veamos por la definición de grietas a nivel material. ¿Qué significan las grietas a nivel material, a nivel físico? Una grieta es una abertura, es una hendidura
Es una fisura que se forma cuando algo sólido se rompe. Por ejemplo, una pared, una muralla, o el piso, o de un estante, no sé. Entonces, se tiene que reparar esas hendiduras. Y eso no fue lo que pasó aquí en la casa del Señor. Antes de que vinieran los misioneros, le doy gracias a mis hermanos que estuvieron, a mi hermano Jesús, a Audito, a Alejandro, a Alexander, a mi hermano Carlos Vallardo, y todos los que estuvieron aquí hicieron una jornada hermosa. Comenzamos a reparar lo que estaba, las fisuras, comenzamos a reparar esas hendiduras, lo que se había roto. Aquí en este lado izquierdo había una hendidura grande y se tenía que reparar esa grieta. Ese es en el ámbito físico, en el ámbito natural. Pero yo quiero hablar del ámbito espiritual, esas grietas, la definición de la grieta a nivel espiritual. A nivel espiritual, la grieta es una área débil, rota, descuidada en nuestra vida interior. Que hemos descuidado. Es una área que está rota, es una área que está débil y una área que está descuidada en nuestra vida interior. Y la pregunta de esta mañana es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida interior? ¿Hay grietas o no hay grietas? ¿Hay grietas que tenemos que reparar o no hay grietas que tenemos que reparar? Sí, amén. Hay grietas. Y la palabra de Dios nos declara ahora que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que somos el templo? Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiere decir que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Es algo hermoso de la palabra de Dios mientras meditaba. Y me hacía entender de lo que realmente nosotros tenemos dentro de nosotros. Oigáis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, Él vive. Este cuerpo no le pertenece a usted, le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice que hemos sido comprados a precio de sangre y Él nos anhela celosamente. Y por eso tenemos que honrar al Señor. Tenemos que honrar al Señor. Y es por eso que es tan importante no descuidar las grietas que hay en nuestro templo, es decir, en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Cada uno de nosotros sabe cómo estamos en una relación con el Señor. Cada uno sabe qué grietas hay, qué áreas rotas hay en nuestra vida, qué debilidades hay con las que peleamos, porque tenemos debilidades. Yo tengo debilidades. Salvo que usted ya sea un ángel, sea ya un iluminado y que ya está listo para... Todos tenemos debilidades, hermanos. Y cada uno tiene que saber cómo está tu templo. Si el Señor dice en la palabra que Él vive dentro de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarlo. Porque la palabra del Señor dice: guardar el espíritu, el alma, irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas tienen que estar alineadas conforme a la voluntad del Señor. Y este es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Si hay grietas que están en tu corazón, si hay grietas que están en tu interior, en esta mañana el Señor nos habla a través de su palabra. Hay grietas que no hemos reparado todavía, porque no las reconocemos en nuestra vida. Hay algunos que no reconocen todavía sus debilidades. No conocen, no quieren reconocer su condición en la que están, en la debilidad con la cual están lidiando.
no quieren aceptar, no reconocen su condición. Siguen caminando como que si nada pasara. Pero hay fisuras, hay rotura, necesita ser reparada. Y por eso en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, vamos a reconocer cuáles son esas grietas que debemos reparar en nuestro templo. Amén, estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Amén. Número uno, la primera grieta es del enfriamiento espiritual. Hay un enfriamiento espiritual. En estos tiempos la iglesia está pasando por un enfriamiento espiritual. Y miren lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Le habla aquí, el ángel le habla a la iglesia de Efesios. Este es el mensaje que le habla el ángel a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Muchos han dejado ese primer amor. Muchos en algún momento hemos dejado y hemos pasado por eso. Y el Señor nos llama en esta mañana que verdaderamente esta es la grieta que todos los cristianos debemos primeramente evitar que aparezca en nuestras vidas. Pues esa grieta aparece en nuestra vida por una razón. ¿Cuándo se presenta esa grieta? Cuando hay un descuido en nuestra relación con el Señor. Cuando usted se descuida en intimidad con el Señor, en tener una relación, una comunión con el Señor, de buscar su presencia del Espíritu Santo de Dios. Esas son una de las razones. Y esa grieta comienza a aparecer cuando poco a poco nos vamos descuidando de nuestra relación con Dios. Poco a poco vamos siendo indiferentes al Señor. Hay una indiferencia con el Señor. Muchos vienen de vez en cuando a la iglesia, como dice la palabra, que tienen por costumbre venir de vez en cuando. Y algunos dicen, no, yo me estoy edificando en mi casa, que yo escucho mensajes. Está bien, eso fue en el tiempo de pandemia, yo también lo hago, yo también me edifico en mi casa, escucho una prédica, necesito también yo alimentarme, también leo la palabra del Señor. Pero usted tiene que congregarse en la iglesia, porque aquí cuando usted viene aquí nos animamos, aquí oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, nos animamos, oramos por las personas que están pasando por dificultades, y para eso nos llamó. Por eso no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces hay un descuido, hay una indiferencia con el Señor. Usted dejó de orar, usted debe buscar la presencia del Señor, debe meditar en su palabra todos los días, de día y de noche. Usted dejó de ayunar. Entonces hay una indiferencia con las cosas de Dios. Usted quiere bendición, pero no quiere pagar un precio de Dios. Entonces esta mañana, ¿cómo están esas grietas en nuestro corazón? ¿Cómo están esas grietas en nuestro interior? Y eso hace que nos volvamos cristianos tibios, hermano. Y eso sí es peligroso, que no son agradables al Señor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16? Aquí le habla a la iglesia de Odisea. El ángel del Señor le habla a esta iglesia, le da este mensaje. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuando eres tibio, dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que el Señor, Él conoce todo lo que tú haces. Eso está diciendo la palabra. Él conoce todo. Amén. Yo sé lo que tú estás haciendo. Él conoce. Por cuanto como no eres ni frío ni eres caliente, el Señor nos va a vomitar. Eso no le agrada a Dios. Con un pie estás en la iglesia y con otro pie estás en el mundo. Se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido la reverencia a Dios. En estos tiempos la iglesia está pasando por una crisis. No solamente todas las iglesias, hermanos, están pasando por esa crisis. Usted ve que muchos van todavía a las cosas del mundo. Cuando a mí la palabra me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
concierto y estuvo ahí con el grupo 5, ojalá que te mueras, emborracho por tu amor, y usted viene aquí, levanta las manos y le adora al Señor, gloria a Dios, Señor, te adoro y te alabamos, Señor. Eso se llama hipocresía. ¿Ah? Hermanos, usted se puede enojar conmigo, pero desde el momento que el Señor tocó mi corazón, me alejé de amigos, me alejé de las cosas que me hacían daño, que me pueden traer. Porque cuando uno deja, hermanos, de venir a la iglesia, trae un enfriamiento. Y yo pensaba que yo podía, en mis propias fuerzas, poder avanzar, y era imposible. Yo recuerdo cuando el pastor Javier predicó, en ese tiempo cuando recién venía, era también un visitante. Un día estaba, otro día no estaba. Pero recuerdo esa palabra, y esa palabra no llega vacía. Que cuando uno se aleja de Dios, trae enfriamiento y uno se enfría. Tuve que viajar a una campaña política, hacer una campaña ahí a un amigo que estaba postulando al Congreso, allá en Chiclayo, y me dio la responsabilidad de ser el coordinador de campaña allá en Chiclayo. Y muy bien, un mes, 2 meses resistiendo, pero en mis fuerzas. Pero a mí la palabra me dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Yo quería hacerlo en mi fuerza hasta que llegó un momento, y fue una reunión, pastor, de los compromisos sociales que tenía el candidato, y yo estaba ahí, hasta que llegó un momento, y caí otra vez a mi vómito, caí otra vez a revolcarme en el charco de donde el Señor ya me había sacado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso la importancia de congregarnos. A los tibios los va a vomitar. Ahora, esa dieta comienza a aparecer, y eso hace que nos volvamos cristianos tibios. Ahora, ¿cómo podemos reparar en nuestra vida la grieta del enfriamiento espiritual? Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Si tú estás pasando por este enfriamiento espiritual, aquí hay algo importante a través de esta palabra, que este es el mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón, y este es el mensaje que tú quieres, lo lleves, que lo atesores y que lo pongas por obra en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Le habla a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque cuando el Señor Jesucristo se enteró que Juan el Bautista había sido preso, dice que el Señor entró predicando el Evangelio del Reino. El tiempo se ha cumplido. Amén. Arrepentidos, dice el Señor, y crean en el Evangelio. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, hermanos, predicó la palabra del Señor, diciendo: arrepiéntase y conviértase, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y el tiempo de refrigerio son tiempos de paz, de gozo, de contentamiento, de alegría, de fortaleza, que en medio de las circunstancias que tú puedas vivir. Por eso el Señor quiere corazones arrepentidos, pero arrepentidos que den buenos frutos. Amén. Amén. Porque usted se arrepiente ahorita, de repente de conciencia, pero luego sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cuáles son nuestros actos, nuestras actitudes? Por eso digo, ¿qué grietas hay en el corazón? Que están rotas, que están débiles, que han descuidado, que tienen que sanarse, que tienen que arreglarse. ¿Saben cómo se arregla esto, hermanos? Tenemos que arrepentirnos de corazón de nuestra actitud, de la indiferencia, del descuido hacia nuestro Dios. Pero no basta solamente arrepentirnos, tenemos que volver a las primeras obras que está diciendo el Señor a través de esta palabra. Tenemos que volver al primer amor, tenemos que comenzar de nuevo a desarrollar nuestra relación. Y encontré una frase hermosa del profeta T.B. Joshua, a quien ese ministerio admiro, y hasta el día de hoy lo sigo a este siervo de Dios.
cómo era un siervo fiel, metido con las cosas de Dios, en oración, en ayuno, y lo que él predicaba lo vivía. Y esta frase es hermosa porque dice que el arrepentimiento es nuestra única esperanza de recibir misericordia de Dios. Porque el pecado no puede ser cubierto con nuestras lágrimas, no puede ser cubierto con nuestro ayuno, no puede ser cubierto con nuestra oración, sino mediante el arrepentimiento genuino. Amén. Aleluya. Y me hacía reflexionar porque he visto que personas que vienen a ayunar aquí a la iglesia, personas que vienen a orar, pero no tienen un arrepentimiento genuino. Santo. Siguen con el corazón, siguen con las heridas, siguen con el rencor, siguen con la amargura, siguen con el resentimiento, siguen todavía odiando, siguen murmurando, siguen los celos, siguen con las envidias. Y el arrepentimiento trae frutos, hermano. Amén. Y son visibles porque la Biblia me dice, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Aleluya. Y enumera, usted en Gálatas capítulo 5, 19, bueno, usted ya lo va a meditar. Dice, manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, envidia, celos, brujería, hechicería, borrachera, orgías. Y todo, dice, lo que acontece a través de la carne no heredará el reino de los cielos. Y dice, y son visibles, manifiestas, se va a manifestar aún con un acto, con la manera como tú reaccionas, por ejemplo, con tu hermano, con tu hermana. Se manifiesta, hasta con una mirada te das cuenta, hasta la manera como hablas, se va a manifestar si eres espiritual o eres carnal. Aleluya. Pero Dios quiere transformar tu vida, quiere cambiarte, quiere renovarte, quiere darte bendiciones. Queremos las bendiciones, pero no quieres pagar el precio. El precio de arrepentimiento, ese es el que va a traer bendición sobre nuestras vidas, hermanos. Entonces, una de las cosas que decía el rey David, si hubiese guardado iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Por eso primero no hay respuesta para nuestra oración. Vienen, oran, ayunan, pero ya vienen con un corazón y pueden hablar muchas cosas, pueden conocer la palabra desde Apocalipsis hasta desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no hay frutos, hermanos. Porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa va a ser? Nos va a ser libres, hermano. Solamente Cristo te puede ser libre. ¿Quién te va a ser libre? La palabra. Cristo es la palabra, Él es el verbo encarnado. La palabra, cuando entra en tu corazón, cambia y transforma, te redarguye. Cuando hay alguna situación que tú tengas con algún hermano o hermana, el Señor te va a hacer tu condición, tu debilidad. Por ejemplo, cristianos que están viendo pornografía, por ejemplo. He ministrado hermanos que ven todavía pornografía. Y cuando han sido ministrados, ¿cómo entró ese espíritu? Ese espíritu dice que entré a través de los ojos. Porque nuestros ojos son portales, son luz. Y si tu ojo es capaz de hacerte caer, mejor que te lo quites, dice la palabra de Dios. Amén. Porque si por tus ojos entran, todo tu cuerpo estará en tinieblas, todo va a estar en tinieblas, todo. Por eso el Señor nos exhorta en esta mañana. ¿Qué grietas hay en nuestro corazón? ¿Qué grietas hay en nuestras vidas? Que tienen que ser reparadas. Así como que reparamos esta pared, igual tienes que tú reconocer, porque no quieren reconocer tu condición. Son orgullosos porque está la soberbia. Está el orgullo, la soberbia, se sienten muy espirituales. Y una de las cosas que usted puede ver en la palabra del Señor, y que era conforme al corazón, a pesar de que David había pecado, usted conoce lo que había hecho David, y usted encuentra en el Salmo 51 un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento es el que quiere Dios de cada uno de nosotros. Él reconoció su pecado, Él reconoció su condición, Él reconoció su debilidad. Es cuando reconoció que se había descuidado. Él reconoció que estaba roto, estaba vacío en ese momento, que no tenía una relación, no tenía una comunión con el Señor. Y va a la presencia de Dios y le dice ahí en el Salmo 51, Señor, perdóname conforme a tus piedades y tus misericordias.
Lávame más con Señor. Límpiame con hisopo, Señor. No quites tu Santo Espíritu, Señor. Crea en mí un corazón limpio y dame un espíritu recto para poder seguir. Porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Entonces tenemos que reconocer y humillarte, rendirte en la presencia de Dios. Humillarte, ese es el corazón que el Señor lo exalta, lo levanta. Pero si vienes con posturas con el Señor, Señor, aquí estoy, Señor, gloria a Dios. Alabado, manda el fuego que tiene que consumir todo lo que está en tu corazón. Esa debilidad tiene que salir de tu vida. Si estás todavía en vicios, es tiempo que tú tienes que tomar la decisión. Dice el Señor que no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio el espíritu de poder y de dominio propio, de amor y de dominio propio. Tenemos que tener dominio. A veces viene la debilidad, vienen las cosas, las circunstancias, pero yo me paro y digo, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú me has dado poder. Tú me has dado autoridad, Señor. No me vas a dominar este vicio. Tomo la autoridad hoy y decido, Señor, dejar este vicio. Basta ya, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Yo renuncio y lo echo fuera este vicio que me está atormentando. Y toda raíz que hay en mi corazón, Señor, toda raíz de transferencia generacional, de maldición que he recibido, yo lo corto en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La segunda grieta, hermanos, es la grieta de la falta de perdón y el resentimiento. Y esa grieta está en la iglesia, hermanos. Esa grieta está en la iglesia, en todas las iglesias. En todas las ministraciones que hemos ministrado, esos espíritus inmundos entran cuando usted le abre puertas al enemigo. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versos 26 y 27? ¿Qué dice la palabra? Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27. ¿Y deis lugar a quién? Al diablo. La palabra de Dios no nos dice que no debemos enojarnos, que nada nos puede molestar o desagradar. Claro que nos vamos a molestar, claro que nos vamos a enojar, porque somos seres humanos. Claro que va a venir un momento el enojo, la ira, pero tiene que ser un momento. No puedes permanecer con el enojo y con la ira, porque la palabra dice que antes que se ponga el sol, o sea, antes que oscurezca, antes que te vayas a dormir, ponte a cuentas con la persona con quien te hayas ofendido o quien le hayas ofendido. Ponte a cuentas y pídele perdón al Señor. Pero si lo dejas pasar días, meses, ¿qué va a producir, hermanos? ¿Sabe lo que va a producir? Va a traer una raíz de amargura. Y cuando entra esa raíz de amargura, hermanos, ¿qué va a pasar cuando hay raíz de amargura? Va a contaminar tu atmósfera, tu ambiente, tu casa, tu hogar, tu familia, tu iglesia, por donde vayas. Porque tienes raíz de amargura, tienes resentimiento, porque no has perdonado. Y yo les he predicado la palabra del Señor, que estamos en este mundo caído, lleno de hipocresía y de mentira, y que todos los días, dice la palabra, vamos a ser ofendidos. Lucas 17:1 dice, todos los días vamos a tener tropiezos. Y tropiezos en el griego es ofensa. Y las ofensas están al orden del día, todos los días. Pero como hijos de Dios, es la manera como nosotros vamos a responder a esa ofensa. Porque hay heridas, todos hemos pasado y todos pasamos, pero tenemos que responder a la manera de Dios, que es el camino, que es la respuesta de Dios, que es el camino del perdón. Y no hay perdón, hermanos, si antes no hay una reconciliación, una restauración en tu interior y con las personas con quien te hayas ofendido. Y usted no perdona porque se merece al que le ofendió, o al que le hizo daño, o al que usted le ofendió. Usted perdona porque usted recibió de parte de Dios
la gracia inmerecida, el favor de Dios que no teníamos cómo justificarnos por nuestros pecados, por nuestras actitudes, por nuestras rebeldías, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y esa misma gracia es la que usted tiene que darle al hermano, a la hermana, o a la esposa, o al esposo, o con la persona con quien usted se haya ofendido, o le haya ofendido, o le haya dañado. Porque cuando hay falta de perdón, trae resentimiento, amargura, odio, rencor, y tú quieres cobrar venganza, y eso es peligroso. Por eso te digo, no hay reconciliación, no hay restauración sin antes, no hay perdón. Y usted no va a perdonar por un sentimiento, porque lo del mundo perdona por sentimiento, por emoción, y nosotros no perdonamos por sentimiento ni por emoción. Nosotros perdonamos por voluntad, porque es la voluntad de Dios, hermano. Es la voluntad de Dios. El Señor les enseñó a sus discípulos. Cuando los discípulos vieron que el Señor iba a orar, y luego que regresa, los discípulos, el Señor enséñanos a orar. El Señor le enseña el Padre Nuestro. Usted conoce esa parte de la palabra. Pero en Mateo 6, 14 y 15 dice: "Mas si vosotros no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar". ¿Usted lo está entendiendo esta mañana, hermanos? Si usted no perdona, haga lo que haga. Usted por eso decía en esa frase del cielo envidioso: si no hay arrepentimiento de corazón, la misericordia de Dios no va a manifestarse en tu vida y en tu familia. Entonces el perdón abre un portal de bendición. Por eso dice: si tú no perdonas las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra que tenemos que perdonar. Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que me han ofendido, a mis ofensores? ¿No te he dicho Pedro que 70 veces tienes que perdonar? O sea, siempre tenemos que tener el espíritu perdonador, porque es la voluntad de Dios. Y por eso el Señor nos enseña en Mateo 5:44, cuando hace el sermón del monte, enseña el Señor, dice: y amen a sus enemigos. Amén. Y dice: bendigan a los que os maldicen, y oren por los que os persiguen. Si verdaderamente son hijos de Dios. Un hijo de Dios sí tiene la capacidad, porque usted tiene la gracia inmerecida, tiene el favor de Dios, porque usted fue perdonado, y esa gracia usted le puede dar a esa persona, porque usted también recibió el perdón de Dios. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz del Calvario, hermanos? Cuando estaba el Señor en la cruz del Calvario, cuando habló las 7 palabras, la primera palabra que el Señor dijo: y estando mirando a sus verdugos, a sus enemigos que lo miraban, que lo habían llevado a la cruz, que lo habían escupido, que lo habían golpeado, que lo habían traicionado, que le habían vituperado, que lo habían maldecido, luego de haber estado con él, habían comido, habían hecho milagros, prodigios, señales, maravillas, le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? La primera palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y eso quiere Dios de nosotros. Ahora, ¿qué trae la raíz de amargura? Miren, la raíz de amargura, Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. O sea, el que tiene raíz de amargura, en su casa hay una atmósfera hostil, de pleitos, de broncas, cuando se tiran platos, se tiran palabras, se levantan las manos, hay amargura, entonces contamina la atmósfera. Una cosa es airarse un momento, porque usted se puede airar un momento, porque la Biblia no dice que no me voy a airar. Airado dice: pero no pequéis, no den lugar al diablo. Entonces, cuando hay esta raíz de amargura, usted contamina la atmósfera. Usted viene a la iglesia amargado y usted le dice: ese pastor no sirve. ¿Qué me va a enseñar ese pastor? Ese pastor, mire cómo predica, cómo habla, mire cómo ha venido vestido. Y comienza a murmurar, a criticar, a juzgar, a chismosear. ¿Usted cree que Dios está ahí? No. Tiene raíz de amargura, se contamina el ambiente. Pero Pablo nos da una salida, nos da una respuesta. ¿Cómo podemos reparar la dieta de la falta de perdón? Y miren lo que trae
la falta de perdón. Efesios capítulo 4, verso 31. Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué dice, hermanos? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando hay amargura, hay malicia en el corazón. Todo lo demás, criticas, juzgas, te ofendes con tu hermano, no perdonas, no tienes misericordia, no tienes compasión del hermano. Ahora, ¿cómo podemos reparar la grieta de la falta de perdón? Tenemos que buscar con diligencia, hermanos, la unidad y la paz con nuestros prójimos y principalmente con nuestras familias. Efesios capítulo 4, verso 3. Miren lo que dice Efesios 4, 3. Y le voy a dar el antídoto en esta mañana. ¿Cómo podemos vencer a la raíz de la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento, a la amargura, a la ira, al enojo? Efesios 4, 3 dice: 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, mientras dependa, dice Romanos capítulo 8, verso 12, dice, o verso 18. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 18? Entonces, tenemos que reparar esas grietas que están abiertas. 12, 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Esté en paz con todos los hombres. Entonces tiene que haber paz. El Señor que nos llamó a paz, no a contienda. Y aquí habla el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4, verso 32. Este es el antídoto. Y vamos a hablar de Colosenses, capítulo 3 también, donde nos habla esta porción de la palabra. Como hijos de Dios tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, tenemos que vivir conforme a la palabra. A veces nos duele, a veces obviamente la palabra nos confronta. Usted quiere solamente recibir que el escozor de su oído, pero para que usted reciba bendición de parte de Dios, nuestro corazón tiene que estar alineado conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Si no, usted está perdiendo el tiempo, hermano, está calentando su asiento. Y usted puede levantar las manos, usted puede adorar, pero le tengo que decir en el amor del Señor, porque el Señor lo ama y porque el Señor quiere cosas buenas para tu vida, para tu familia, quiere bendecirte. Usted ha retrasado las bendiciones de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Antes de qué cosa, venimos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13. A veces es difícil soportarnos. Hay personas que son difíciles de soportar, pero el Señor nos llama que tenemos que soportarlos, porque si es un hijo de Dios, usted tiene esa capacidad, esa gracia del Señor inmerecida del Señor, la misma gracia que tiene la capacidad para soportar a esas personas. Colosenses capítulo 3 dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una queja contra otro? Cuando viene y le dice: mira que el hermano habló así, esto, ¿qué tienes que hacer? Contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que soportarlo y tenemos que perdonarlo y tenemos que amarlo, aunque no nos guste, porque esa es la voluntad de Dios. Usted de gracia recibió, usted de gracia dio. Y hay un pasaje de la Biblia donde dice que Juan y Pedro subían al templo de la Hermosa y encontraron a un hombre que siempre pedía, 18 años, que estaba atado con una lesión que tenía, que era inválido y siempre pedía dinero. Y Pedro y Juan le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, recibe, le dijo el Señor. Usted tiene la gracia, por favor de Dios. Amén. Usted que puede perdonar. Los del mundo no perdonan de labios. Dicen: ya lo perdoné, pero no olvido lo que me ha hecho.
Ya lo perdoné, pero no olvido lo que me ha hecho. Entonces ese no es perdón, ese es un perdón fingida, es hipocresía, hermanos. El perdón no cambia el pasado, pero sana la grieta que puede destruir tu futuro, hermanos. ¿Cuántos quieren tener un futuro de la mano de Dios? Un futuro que tienes para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu finanza, para tus recursos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Ese espíritu perdonador, ese espíritu que tiene misericordia, ese espíritu que ama al enemigo y lo perdona de corazón. Amén, hermanos. Amén. Y número 3, con esto termino. La grieta de los pecados que mantenemos escondidos. Porque hay pecados, de la tercera. La grieta de los pecados que mantenemos escondidos. Hay pecados que están escondidos. Cuando hemos tenido administración, hermanos, el Espíritu Santo lo conoce todo. A Él no se le escapa nada. Él lo sabe todo. Y perdona todo, y cuando está administrando salen muchos espíritus. Pero hay algo que está guardadito, está retenido ahí. Y cuando el Espíritu dice, perdona a esa persona cuando de niño o de niña fuiste abusado, para que te hagas libre. Y no sale muchas veces cuando usted ministra, porque tiene guardado todavía. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice que cubre sus pecados, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Verdad, hermanos? El que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Va a alcanzar la benevolencia, va a alcanzar la misericordia de Dios. Un pecado escondido, oculto, en un área de desobediencia o de impureza que una persona decide guardar en secreto, puede ser un hábito, puede ser un pensamiento, puede ser un vicio, puede ser una práctica pecaminosa. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que aunque nadie lo vea, Dios lo ve. ¿Cuántos creen que Dios lo ve? Amén. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Y vamos terminando, hermanos. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos un día vamos a dar cuenta. Él lo sabe todo. Aunque te escondas, hagas lo que hagas, Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Al pastor le podemos mentir, al hermano, a la hermana, pero al Señor no le podemos mentir. Y un día vamos a dar cuenta del Señor. Amén. Y a su nombre, iglesia. Y esa área que procuramos mantener en oculto se convierte en una grieta por donde se escapan las bendiciones, se filtran las tentaciones, se rompe la comunión con Dios. Hay un rompimiento en nuestra relación. Por eso el salmista dice, si hubiese guardado iniquidad en mi corazón, el Señor no los hubiese escuchado. Isaías 59:1 dice que la mano del Señor está extendida, sus oídos están prestos a escuchar, pero la iniquidad que hay en vosotros, dice, ha hecho una división. Hay una división cuando hay pecado, cuando no confesamos, cuando tenemos guardado y está escondido, cuando no queremos sacarlo porque nos da vergüenza o porque te sientes ahí y quieres seguir en lo mismo. Porque la palabra dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y sus oídos prestos a escuchar la oración del justo. Y ahí habla el Salmo 34. Dice, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar. Porque se acerca a los quebrantados de corazón. Cuando uno quebranta el corazón y se humilla y se acerca a los constrictos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar. ¿Cuándo te va a librar? Cuando tú lo confieses y digas, Señor, perdóname, hice esto
y yo tengo guardado de años una ofensa guardada que no he perdonado al esposo o la esposa, un resentimiento, no sé, algo que está dentro de ti y que hasta el día de hoy lo mantienes ahí. Tienes que soltar eso, hermano. Tienes que soltar para que recibas paz, gozo, contentamiento, alegría de parte de Dios y recibas las bendiciones que tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque Dios tiene pensamientos, dice, de bien, de paz, tiene cosas buenas. Él no tiene cosas malas para tu vida. Tiene planes, tiene propósito. Nosotros somos hijos con propósito. Aleluya. Usted no es cualquier cosa, hay un propósito para mi vida. Y ese propósito sé que lo voy a ver, porque fiel es el Señor, fiel es el verdadero. Y que lo voy a ver en la tierra de los vivientes, como decía el salmista, que estaba siendo perseguido en ese momento por sus enemigos, siendo perseguido por el mismo rey Saúl, por su propio rey. Decía: yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso se llama fe, eso es creer que usted va a ver en la mano del Señor obrando en su familia, en sus hijos, su matrimonio, en su relación. Pero tienes que descansar en el Señor. A veces queremos solo nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y quiere que el Señor actúe así automáticamente. Y el Señor no actúa así. Tienes que ser paciente, esperar en el Señor y hacer su voluntad. En el tiempo del Señor es perfecto. Lo que está pasando no es nada lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que estás viviendo, pero tienes que descansar en el Señor, porque su palabra dice: venid los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansa, entrégale tu condición, entrégale tu debilidad, entrégale tu problema, tu circunstancia, tu problema. Yo no sé cuál sea la circunstancia, si es familiar, matrimonial, si es económica, si es de salud. Entrégale, Señor, te entrego esto. Y cuando tú le entregas, tú ya no lo tienes el problema. Lo tiene el Señor, y Él va a comenzar a orar, a trabajar, y vas a ver la mano de Dios, el poder de Dios obrando a favor de esa situación, de esa circunstancia, porque tú tienes un Dios grande y todopoderoso. Tu problema es chiquitito, así. No te enfoques en tu problema, no te enfoques en tu circunstancia, no te enfoques en la condición que estás viviendo ahorita. Porque es el tiempo que tienes que pasar también en el desierto. Que Dios permite para que te formen el carácter. Primero tiene que trabajar en ti. Y cuando te forme el carácter, el Señor va a saber la mano de Dios, va a tocar los tuyos. Y vas a decir: valió la pena, Señor. Valió la pena el sacrificio. Valió la pena pagar el precio. Valió la pena, Señor, estar en el desierto. Mira, el Señor estuvo en el desierto. Cuando el Bautista estaba bautizando en el Jordán, y dice que llegó el Señor en ese momento y lo bautizó al Señor. Dice que cuando estaba en ese momento en el Jordán, el Señor oró, y dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo de Dios y permaneció en él, y dijo que vino una voz de arriba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego el mismo Espíritu, después que había sido bautizado, lo llevó al desierto 40 días, 40 noches. En el desierto nuestro Señor Jesucristo fue preparado para que haga el ministerio que vino a hacer en la tierra. Y usted conoce esa porción de la palabra: cuando el enemigo viene a tentarlo, escrito está, le dice. Por eso en el desierto te prepara para que tengas carácter, tengas dominio, y cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, estás firme en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y vas a vencer, y le vas a decir: escrito está. Cuando viene el enemigo, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en una necesidad, 40 días, 40 noches, tenía hambre, y Satanás conoce la palabra. Por eso cuando dice: y conoce la palabra, sí, también conoce la palabra, conversaba con un hermano, conoce la palabra, pero Satanás también conoce la palabra. Pero la diferencia es que Satanás no obedece a la palabra, esa es la diferencia. Y por eso el Señor dijo: escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, en el momento que tú estás en el desierto, el Señor te está formando, te está puliendo,
está transformando ese carácter que tiene que cambiar, que tiene que ser transformado, que está puliendo, porque tienes que salir pulidito como ese metal precioso que es el oro y la plata, pero tienes que entrar al fuego, y es en el fuego donde se purifica todo, porque tiene que limpiar nuestro corazón. Por eso, si hay algo escondido, tienes que sacarlo en esta mañana y decirle: Señor, yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero que sanes esta grieta que está en mi corazón. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos reparar esa grieta? Comprendiendo que nuestro Dios quiere sacar a la luz lo escondido. No quiere para avergonzarte, no quiere para que otros se alegren, se gocen. No, hermano, sino para limpiar, restaurar y reparar esa grieta. Y por eso necesitamos confesar nuestro pecado para poder sanarnos y para poder ser liberados. Porque abogado tenemos. Usted tiene un abogado que está a la diestra del Padre. Dice que está intercediendo por nosotros. Usted no está solo. Escuchaba que dice: me siento solo, me siento así. Usted no está solo, hermano. Yo decía lo mismo, pero después he visto la mano de Dios, que el Señor me mostraba que yo no estaba solo, que Él estaba caminando conmigo, me hacía ver que me había guardado aún del pasado, cuando era su enemigo del Señor. Tuvo misericordia de mí. Amén. Aleluya. Hoy usted y yo caminamos con ángeles que nos están asistiendo. Y si usted no ha terminado usted abajo del hoyo, es porque la misericordia de Dios le extendió. Por eso podemos decir en esta mañana: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos guardó. Hasta aquí nos dio protección el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y termino con Juan, capítulo 1, verso 9, que es bien conocido este pasaje, pero para aquellos que se han olvidado, hay que refrescar la memoria, la mente. Por eso dice el apóstol Pablo: renovaos vuestro entendimiento, está haciendo nuestra mente para que usted conozca cuál es la voluntad que es buena, que es perfecta y dice que es agradable. Amén, hermanos. ¿Qué dice Juan 1:9? Y con esto terminamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es, diga, Él es, diga todo, Él es fiel y justo para perdonar